Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. En el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo he conseguido bajar las estriberas del pasajero, porque cuando llevo pasajero me comentó que en rutas más largas le parece que las estriberas están un poquito altas, aunque no es muy cómodo, pero si fueran unos centímetros más bajas sería mucho más cómodo. Y me puse a investigar a ver qué puedo hacer, cómo se puede arreglar eso, y lo que encontré, lo que puede ser viable, era un post de José María Alguersuari de 2020, era el post. Ahí sí que había una foto en el que las estriberas del pasajero estaban bajadas, y esta era la única cosa viable, lo que vi, lo que se podía hacer así un poco en casa, que tampoco tengo un taller para hacer gran cosa, pero esto, digo, sí que puede ser viable. Y me puse a buscar material. Solo necesitamos unas pletinas de hierro de unas medidas, y lo que se puede encontrar en cualquier ferretería. Pero yo he tenido suerte porque un día encontré un mecanismo, creo, si no me equivoco, era un mecanismo de un sofá, creo que, porque tenía también un telescopio o algo así, pero era un buen hierro, y cuando lo vi digo, hostia, esto sí que me podría servir para mí algún día. Cuando me pongo a hacer eso, me podría servir para mi proyecto, para bajar las estriberas. Y con ese trozo de metal, de mecanismo, me puse a me saqué medidas y me puse a cortar el hierro con mis herramientas de neandertales, a agujerear, y creo que he conseguido que me sirvan para bajar las estriberas. Bueno, ya estamos aquí en el parking, aquí no nos va a molestar nadie. Estas son las pletinas de lo que os he hablado. Con esto vamos a rebajar las estriberas. La idea es poner estas pletinas, mantener este tornillo, este agujero, este va a venir aquí y este aquí. Pero como yo tengo baúl y alforjas también, aquí es un poco diferente, por eso necesito 4 pletinas, pero si no tenéis las alforjas, con 3 es suficiente. Os explico por qué. Tenemos que bajar esto, aquí viene una, aquí también, como va a venir más adelante y más abajo, aquí va a venir una pletina para que sujete el soporte de las alforjas y el escape, ¿vale? Y este va a venir aquí. Y en el otro lado, si no tenéis soporte de alforjas, con una es suficiente. Rebajar esto aquí y entonces es suficiente. Pero como yo tengo el soporte de las alforjas, la Shad, y entonces esto está fijado aquí detrás de las estriberas con un tornillo. Y aquí entonces también tenemos que adelantar un poquito con este, ¿vale? Pero si no tenéis esto, con una de estas, con una pletina, es suficiente. Vale, vamos a desmontar, pero primero quiero ver cuánto se puede bajar esto. Voy a medir cuántos centímetros tiene ahora y cuánto va a tener cuando se baje. Pero hay que tener en cuenta que no solamente se baja de altura, sino también viene un poquito más adelante, y entonces la pierna va a ser, creo que gana un poquito más, va a ser más cómodo. Vamos a ver desde la parte de abajo de esa goma, son 54 centímetros. Y ahora vamos a rebajarlo y vamos a ver en cuánto se quedará después de ese truco. Vamos a desmontar esto. Los tornillos no están muy apretados porque ayer lo desmonté para ver si me sirven los agujeros de las pletinas y tal. Ese
tornillo también es diferente, no es como este, sino es más largo, porque esto me lo pusieron en el concesionario, porque yo la moto compré con el top case, con el baúl, y cambiaron este tornillo y en el otro lado, y los tornillos que me sobraron me lo pusieron en un sobre con la llave con la segunda llave de la moto, y esto lo tenía en casa, y entonces yo no necesitaba, con estos tornillos para mí es suficiente. Vale. Pues ya lo tenemos. Aquí tenemos un separador que es por el soporte de baúl. Y ahora vamos a ver esa pletina, que tiene más agujeros porque la pieza esa venía con agujeros. Algunos sí que he podido mantener, pero no todos. Y ahora aquí viene el tornillo largo, a ver dónde está. Aquí viene el tornillo largo y viene el separador. Vale, no lo aprieto mucho hasta que no pongo los tornillos. Ahora viene el soporte con la estribera, un tornillo. Aquí podemos aprovechar de la tuerca que está ahí dentro. Sin apretar mucho, vamos a poner el otro tornillo también, sí que entra, pero aquí sí que tenemos que ponerle una tuerca y una arandela. Es un poco difícil llegar hasta ahí, pero sí que se puede. La arandela, ahí está. Y la tuerca. Perfecto. Apretamos todos. Y ahora tenemos que poner esa pletina aquí abajo. Este tenemos que poner sí o sí. Si tenéis, mira, yo tengo aquí el soporte ese de las alforjas, pero aunque no tendrías, aquí sí que hace falta, porque si no esto se queda suelto el tubo de escape. Entonces ponemos esta pletina. Yo aprovecho que esa pieza de la cama o lo que era venía con este agujero alargado, y esto me sirve de maravilla porque aquí pongo en la tuerca y así me viene justo, lo pongo donde haga falta. Entonces aquí detrás arandela y tuerca. Y aquí también. Tuerca y una arandela. Esa es la grande que... Está bien, está. Y ya lo tenemos cambiado. No ha sido gran cosa. Más tiempo me costó cortar la pletina y agujerarla porque no tengo radial en casa, y lo he cortado con una sierra de mano. Pero bueno, esto ha sido fácil y me parece que bastante fuerte. Aquí sí que lo atornillas al chasis, pero aquí no, aquí solo está en la pletina esa, pero es bastante fuerte. Si buscáis hierro, que sea, esto es de 4 milímetros y me parece bastante fuerte. Vamos a ver ahora cuántos centímetros hemos bajado. Hemos adelantado unos 10 centímetros casi, ¿no? 8 centímetros, porque entre tuerca y tuerca son
hay 8 centímetros. Entonces hemos adelantado 8 centímetros para adelante. Y vamos a ver de altura. De altura son exactamente 50 centímetros. Era 54, si no me equivoco, sí, era 54 centímetros. Hemos bajado 4 y hemos adelantado 8 centímetros. Yo creo que se notará, sobre todo en viajes más largos, porque la pierna no está tan flexionada y así será un poco más cómodo. Vale, pues vamos a ver en el otro lado. Pues aquí igual tenemos que hacer la misma movida con la pletina, 8 centímetros para adelante. Y como yo tengo, como os he explicado, que tengo el soporte de las alforjas, el soporte ese viene fijado aquí detrás de la estribera con un tornillo. Pero si no tienes este soporte no hace falta otra pletina, con esto suficiente. Pero yo os voy a explicar cómo lo hago yo. Vale, vamos a desmontar. Esto fuera. Esto también. Vamos con el separador. Y ya lo tenemos. Ahora cogemos la pletina. Yo tengo, como os he dicho, varios agujeros porque tenía el hierro también. Y esto viene así. El separador, tornillo. Ahora el soporte. Ahora la otra está aquí. A ver si viene por dentro o por fuera, pero parece que viene. Lo pongo para adentro, mejor, ¿no? Sí. Y ya lo tenemos. Vale. Es bastante, se ve bastante fuerte, bastante. A ver si yo me puedo subir. Sí, no se mueve, está bien. Pues eso ha sido todo. Si eres un poco manitas, esto se puede hacer sin ningún problema en casa y va a ser un poco más cómodo para el pasajero. Para montar no ha sido nada difícil, son 8 o 10 tornillos, quitar y poner. Lo que me costó un poquito era sacar las medidas de las pletinas, el sitio de los agujeros, que estén bien, pero os voy a dejar un dibujo más o menos cuántos centímetros tienen que tener. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os puede servir. Si es así, dale un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.